Bueno, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Camila Chávez, Daniela Mar y mi persona, Brandon Sánchez. Vamos a hablar de las biomoléculas, específicamente de los carbohidratos. Buenas tardes, vamos a empezar con la parte introductoria de lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales componentes de los alimentos. Este tipo de categoría de alimentos incluye la fibra, las azúcares y los almidones. Los carbohidratos se clasifican en diferentes formas, pero todo empieza a través de su composición orgánica, a través de los alimentos y la forma o rapidez en que se digieren y se absorben los azúcares. Hay dos tipos de carbohidratos, los complejos y los simples. Los simples son aquellos que tienen uno o dos azúcares en su estructura y los complejos son aquellos que tienen más de dos azúcares en su estructura. Bueno, para entender los carbohidratos tenemos que hablar de lo que son monosacáridos, polisacáridos y disacáridos en el momento pertinente en que nuestras compañeras los vayan explicando. Un monosacárido es la composición de un azúcar. Un disacárido es la formación de la unión de dos monosacáridos y sucesivamente de tres en adelante los polisacáridos. Muchas gracias. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos porque no se pueden hidrolizar para dar moléculas más pequeñas. La glucosa es el monosacárido más importante y lo podemos encontrar en la sangre. La glucosa es un monosacárido con forma molecular C6H12 o 6. Es una hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, que el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula, más específicamente la función aldehído. Los organismos fotoautótrofos, como las plantas, sintetizan la glucosa en la fotosíntesis a partir de compuestos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Los seres heterótrofos, como los animales, son incapaces de realizar este proceso, por lo que toman la glucosa de otros seres vivos o la sintetizan a partir de otros compuestos orgánicos. La glucosa también puede ser obtenida a partir de otros azúcares como la fructosa y galactosa. También puede ser obtenida a partir de moléculas no glucídicas a través de un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Hay diversas moléculas precursoras como el lactato, el oxalacetato y el glicerol. También hay ciertas bacterias anaerobias que utilizan la glucosa para generar dióxido de carbono y metano. El proceso de la gluconeogénesis es la formación de nuevas glucosas a partir de sustancias que no son hidratos de carbono. Es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. El proceso de la gluconeogénesis incluye la utilización de varios aminoácidos, como el lactato, el piruvato, el glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también conocido como el ciclo de Krebs. Sirven como fuentes de carbono para la vía metabólica. Todos los aminoácidos, excepto la lisina y la leucina, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. Tenemos la estructura de Fischer de la glucosa, compuesta por 6 carbonos, 4 de ellos son quirales, y es una hexoaldosa porque contiene 6 carbonos, y aldosa porque contiene la función aldehído en el extremo de la molécula. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos. Las uniones covalentes entre el hidroxilo anomérico de una azúcar cíclica y el hidroxilo de un segundo azúcar o de otro compuesto que tenga alcohol se llaman uniones glucosídicas, y las moléculas resultantes son los glucósidos. La unión de dos monosacáridos para formar disacáridos involucra una unión glucosídica.
La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa, es un disacárido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructopiranosa. Su nombre químico es alfa-D-glucopiranosil 1,2-beta-D-fructopiranosido, mientras que su fórmula molecular es C12H22O11. El cristal de sacarosa es transparente. El color blanco es causado por la múltiple difracción de la luz en un grupo de cristales. El azúcar de mesa es el edulcorante más utilizado para endulzar los alimentos y suele ser sacarosa. En la naturaleza se encuentra en un 20% del peso en la caña de azúcar y en un 15% del peso en la remolacha azucarera, de la cual se obtiene el azúcar de mesa. La síntesis de sacarosa en el citosol es muy parecida a la del almidón en los cloroplastos. El punto de partida es el mismo: triosas fosfato que vienen del ciclo de Calvin y que pasan a fructosa 1,6 bisfosfato, después a fructosa 6-fosfato y por isomerización pasan a glucosa 1-fosfato. A diferencia del almidón, se forma UTP-glucosa, que se une a fructosa 6-fosfato, obteniéndose sacarosa-fosfato. Luego una fosfatasa quita el fosfato y se obtiene la sacarosa. Como dije antes, a diferencia de la síntesis de almidón, se utiliza UDP-glucosa y la enzima que la forma es UDP-glucosa pirofosforilasa. Un punto de control clave para la síntesis de sacarosa, cosa que no ocurre con el almidón. Eso se debe a que la enzima se usa también en la síntesis de celulosa. Las enzimas fructosa 1,6 bisfosfatasa y sacarosa fosfata sintasa constituyen la síntesis de sacarosa. La primera regula en función de las necesidades de la planta y la segunda, de una forma más general, regula la velocidad de síntesis. Aquí tenemos la molécula de la maltosa formada por 2 alfa-D-glucopiranosa, que son esta y esta. Es un enlace formado por dos glucosas cicladas con el carbono anomérico, es decir, este, en posición alfa porque el OH se encontraba abajo en el carbono 1. Intervienen en el enlace de carbono 1 de la primera molécula, es decir, este, y carbono 4 de la segunda, es decir, este. Su nombre UPAC es alfa-D-glucopiranosil 1,4-alfa-D-glucopiranosa. Aquí está la molécula de la sacarosa, formada por alfa-D-glucopiranosa y beta-D-fructofuranosa. El enlace consiste en una glucosa ciclada, que es esta, con el carbono anomérico en posición alfa. Es decir, este es el carbono anomérico y antes de realizar el enlace, el OH se encontraba abajo. Y una fructosa ciclada, que es esta, con el carbono anomérico, que es este, en posición beta, ya que el OH estaba arriba el OH estaba arriba. Intervienen en el enlace el carbono 1, es decir, este de la primera glucosa, y el carbono 2 de la fructosa, es decir, este carbono. Su nombre UPAC es alfa-D-glucopiranosil 1,2-beta-D-fructofuranocido. Seguidamente vamos a explicar las estructuras de Fischer a través de la glucosa, que es uno de los monómeros más importantes. Aquí podemos evidenciar la estructura de la glucosa, compuesta por 6 átomos de carbono.
4 de ellos son quirales, es decir, que tienen 4 sustituyentes diferentes en las ramificaciones del carbono. Seguidamente, podemos ver que la fórmula 2N nos ayuda a determinar la cantidad de isómeros que tiene la molécula. Como hay 4 átomos quirales, se pone el exponente 4 y deducimos que hay 16 isómeros. En la estructura de Fischer se representa con un círculo el grupo funcional principal, el cual está ubicado en el primer carbono. Con una línea recta se determina o se simula la cadena carbonada. Con los puntos que hay en ella se determinan los átomos quirales que ya hemos deducido. Y las líneas horizontales son los grupos OH en su determinada posición. 2. Seguidamente vamos a explicar la estructura de Howard, que son estructuras cíclicas teniendo en cuenta la glucosa. Tenemos aquí la estructura de la glucosa. Vemos que el OH más alejado del grupo funcional se encuentra en el carbono 5. Este propicia el rompimiento del doble enlace en el carbono donde se encuentra el grupo funcional. Por lo tanto, para iniciar la estructura cíclica se inicia con el grupo funcional y en dirección de las manecillas de reloj se enumeran el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 y el 6 como ramificación. Seguidamente, las ramificaciones, o sea, los hidrógenos y grupos OH que están dentro de la molécula, se ponen en la parte de abajo en la estructura de la formación cíclica. Y los hidrógenos y OH que están en la parte de afuera de la molécula se ponen en la parte de arriba de la estructura cíclica. Para determinar si la estructura es alfa o beta, tenemos que determinar si el OH en el carbono 1 está hacia abajo o está hacia arriba. Y tenemos el ejemplo de la glucopiranosa. La mayoría de los carbohidratos que se encuentran en la naturaleza son polímeros de alto peso molecular. A estos polímeros se le denominan polisacáridos. Pueden ser muy variados, pero el principal de todos ellos viene siendo la D-glucosa. Existen dos tipos, los asimilables y los no asimilables. Los asimilables son aquellos que se incorporan a nuestro organismo por medio de la pared del intestino delgado, a través de unas enzimas que los reducen a moléculas más pequeñas, como la fructosa o la glucosa. Un ejemplo de los carbohidratos asimilables es el almidón. El almidón es un polisacárido que se encuentra de reserva en la mayoría de los vegetales y la principal fuente de calorías del consumo humano. El almidón es un componente principal en los alimentos en los que se encuentra. Unos ejemplos de esto pueden ser en la harina y en los productos de panadería. Componentes del almidón encontramos la amilasa y la amilopectina. La amilasa está conformada por alfa-D-glucopiranosa, unida mediante varios centenares de unidades de glucosa en enlaces alfa de 1 al 4 sin ramificar y escasamente ramificados en enlaces de alfa 1 a 6. La pectina encontramos que tiene características contrarias a la anterior. También está formada por alfa-D-glucopiranosa, pero en los enlaces alfa 1, 4 y 1, 6 son muy ramificados. A continuación vamos a explicar algunos componentes importantes de la ruta de la síntesis de los carbohidratos. Entonces empezamos por la ADP-glucosa, que es la que da pie a este proceso. Dos constituyentes de enzimas importantes que permiten esto es la fructosa 1,6-bisfosfatasa y la ADP-glucosa pirofosforilasa. En la síntesis del almidón se obtiene fosfato. En las plantas hay varias familias de almidón sintasa, que a su vez participan en la síntesis de amilosa y amilopectina. Bueno, ahora vamos a hablar de los no asimilables. Son aquellos para los que nuestro organismo no dispone de enzimas para reducirlos a unidades simples y no los puede digerir y absorber. Se conocen por el nombre de fibra. No obstante, nuestras bacterias intestinales pueden aprovecharse de la fibra extrayendo la energía que necesitan para vivir y reproducirse. Para ello, rompen algunos de los enlaces de las unidades de los carbohidratos no asimilables o que no sean asimilados.
Un ejemplo de los no asimilables es la celulosa. La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de beta-glucosa, desde cientos hasta varios miles de unidades. Es un homopolisacárido. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. La biosíntesis de la celulosa es un proceso complejo en el que el lugar de la formación y polimerización es la membrana plasmática. La síntesis ocurre siempre en el extremo no reductor, es decir, que si es una molécula de celulosa que se está formando, en realidad se forma por el extremo no reductor. La polimerización es un proceso enzimático. El ensamblaje es un proceso espontáneo. La estructura densa e insoluble que constituye el grano de almidón se obtiene por la unión de amilasa y amilopectina, cuando interaccionan con una isoamilasa. Elimina las ramificaciones que estorban y la enzima D recicla los restos de glucano. La fructosa 1,6-bisfosfatasa está regulada por el sistema P-redoxina, tiorredoxina y parece que el ADP-glucosa pirofosforilasa también. Esto lleva a concluir que en el cloroplasto la síntesis de almidón es inducida por la luz. Bueno, ahora vamos a hablar de las aplicaciones que tienen los carbohidratos en diferentes campos, en la ingeniería ambiental, en la industria y en la fabricación alimenticia y en la aplicación médica. Bueno, en la ingeniería ambiental básicamente los carbohidratos ayudan a la descontaminación. ¿Cómo? Ya que la quitina actúa como quelante metálico de transición, eliminando los iones metálicos de cualquier naturaleza que haya en el medio ambiente. En las aplicaciones industriales podemos ver que los carbohidratos se utilizan para las películas fotográficas, tejidos, también se utilizan para la producción de plástico y la celulosa para la fabricación de papel. Para terminar, en el campo médico, el agar se utiliza para la producción bacteriana en los estudios de microbiología y bacteriología, y por último en la industria alimenticia se utiliza para espesar determinados alimentos. Vamos a presentar los carbohidratos en realidad aumentada a través de Aumentate. Bueno, aquí tenemos la molécula de la glucosa, que es el monosacárido más importante, y es una hexoaldosa, es decir, que tiene 6 carbonos, como lo podemos observar, y la función aldehído en el extremo de la molécula. Por eso recibe el nombre de aldosa, en resumen, una hexoaldosa. Aquí podemos observar la molécula la sacarosa, que se forma entre la alfa de glucopiranosa, que es la que pueden ver más alejada, y beta de fructofuranosa, que es la que pueden ver más cerca de ustedes. El enlace formado por es un enlace formado por una glucosa ciclada con el carbono anomérico en posición alfa y una fructosa ciclada con el carbono anomérico en posición beta. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Su nombre UPAC, su nombre escritura UPAC, es alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranocido.